Ok, vamos a ver ahora un ejemplo de función hash. Que cómo definir una buena función hash es difícil. ¿Qué es lo que hace una función hash? Bueno, digamos en el caso de la cédula, nos entra aquí un número 40321 1248, por ejemplo. Ok, entonces metemos ese número en la función hash, llamémoslo h de hash. Esta función hash le hace algo al número, ¿okay? Y produce un resultado, y ese resultado lo utilizamos para indexar la tabla. ¿Okay? Entonces ahí insertaríamos ese elemento que dice 4 lo que sea. ¿Okay? Una cosa que es importante es, bueno, hay dos cosas importantes. La primera, que es trivial, y es que sea una función, que sea determinística, ¿okay? Que siempre que le metemos ese número, a pesar de que sea lo que sea que le haga ese número, ¿okay? Es como una licuadora, es una licuadora determinística, siempre el resultado que se produzca sea el mismo, ¿okay? O sea, siempre que metemos este número, el resultado tiene que ser el mismo. ¿Por qué? Porque lo vamos a insertar en la posición que nos diga la función hash, y después cuando lo vamos a buscar necesitamos ir a buscarlo en esa entrada, ¿verdad? Si la función hash nos da otro valor, no lo vamos a encontrar y vamos a empezar a pensar que no está en la tabla cuando en realidad sí está. ¿Okay? Pues la función tiene que ser determinística, y lo segundo importante es que es preferible, es ideal que la función produzca una distribución uniforme de los datos. ¿Okay? Entonces, bueno, el hash tiene que ser determinista. ¿Okay? Dada una entrada produce siempre el mismo resultado, y idealmente tiene que producir una distribución uniforme. ¿Okay? ¿Eso qué quiere decir? Que dado un conjunto de datos del dominio que vamos, del cual el dominio que nos interesa, ¿okay? Si tomamos n datos de ese dominio, en promedio deberíamos obtener, si la tabla es de tamaño m, es la letra que vamos a usar para el tamaño, bueno, en realidad aquí m, si m sería igual a 9 en este caso, entonces lo ideal es que si metemos n elementos, ¿okay? Tengamos en promedio en cada lista n entre m elementos. ¿Okay? Entonces la distribución uniforme lo que nos dice es que esperamos que este valor que vamos a llamar alfa sea igual a m entre m. Alfa va a ser el número de elementos en cada lista, en este caso. En general, a este valor, a n entre m, se le va a llamar factor de carga. ¿Okay? Entonces, cuando utilizamos resolución de colisiones por encadenamiento, lo ideal es que alfa, el factor de carga, sea el número aproximado de elementos que están en cada lista. Quizás debería decirlo al revés, que lo ideal es que el número aproximado de elementos que hay en cada lista sea aproximadamente alfa. ¿Okay? Eso es lo ideal. Okay. Entonces, un ejemplo de función hash sería el folio de la cédula. ¿Okay? El folio es el primer número. En este caso sería el 4. Entonces déjenme quitar este elemento de acá. Entonces la función hash no va a ser algo muy complicado, simple y sencillamente se va a fijar en el primer elemento del número de cédula. Entonces a este le correspondería ir acá 4 guión, billones, etc. ¿Okay? Ahora, en este caso en particular de la cédula, y en el caso de que estemos construyendo una tabla que represente la lista de clientes
de un videoclub, no sé si lo dije antes, pero asumamos que está en la provincia de Guanacaste, que quizás utilizar el primer número de la cédula no es muy buena idea en este caso. ¿Por qué? Porque si el club está en Guanacaste, es muy probable que la mayoría de gente afiliada a él sean guanacastecos, o por lo menos gente nacida en Guanacaste. ¿Eso qué quiere decir? Que su cédula va a empezar con 5. Entonces, ¿qué va a pasar en ese caso? Va a suceder que la distribución no va a ser uniforme, sino que vamos a tener probablemente muchos clientes cuya cédula empiece con 5 y pocos clientes de las otras. Que en el caso de Guanacaste hay bastante extranjero, entonces es de esperarse que hayan unos con cédula 8, creo, o 9, muy pocos de cédulas 2 y 3, que son Heredia y Cartago, San José quizás unos cuantos, pero muchos de las 5. Entonces, ¿qué pasa? El caso típico que sea que llegue un cliente nacido ahí a buscar la película, vamos a ingresar por esta lista, y es precisamente la lista con mayor cantidad de elementos, entonces vamos a durar mucho haciendo la búsqueda, ¿okay? Entonces pareciera que no vamos a obtener mejores resultados que con una lista enlazada, ¿okay? Entonces esto va a provocar un tiempo de ejecución aproximadamente O de N. Ok, entonces resulta que un método que es bastante eficaz en el caso general, ¿okay? Cuando uno no conoce las características particulares de los datos, es la función módulo, ¿okay? Entonces la función módulo lo que hace es lo siguiente. Entonces esta no va a servir, no vamos a utilizarla, y vamos a definir más bien la función módulo, que va a ser otro video.